alumnos de la Universidad Continental y a lo largo de este video vamos a presentar 3 entrevistas con 3 expertos en finanzas que nos ayudarán a resolver sobre los problemas de los estados financieros, flujos y nos darán a conocer sus respuestas en el campo. Gracias. Buenas tardes, querido profesor. Esta tarde nos encontramos en la empresa American Pyme con el gerente Howard Hinojosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Le quería hacer unas preguntas sobre estados financieros. Para usted, ¿por qué son importantes los estados financieros en una empresa? Bueno, los estados financieros representan la información económico-financiera histórica de una organización, ya sea del sector privado o sector público, que nos permite consolidar una serie de datos para futuras decisiones que hay que tomar. Entonces, los estados financieros sirven para muchos objetivos. Contablemente sirven, entre otras cosas, para pagar impuestos. Financieramente, para tomar decisiones respecto a la gestión sobre los futuros que tenga que haber en la empresa. ¿Y qué estados financieros debe tener toda empresa? Tu pregunta es bastante curiosa, dependiendo de la magnitud de la empresa. A lo mejor, si yo me dedico a ser ambulante, ni siquiera me interesa hacer estados financieros. Sin embargo, si yo estoy a cargo de una empresa cuya magnitud es bastante relevante, sin llegar a ser una corporación enorme, a lo mejor sí, de todos modos me sigue interesando llevar mis estados financieros, especialmente para que no me fastidien en la municipalidad y en la SUNAT. Entonces, a lo mejor mis estados financieros sean básicos, solamente el conteo de ventas. Pero, si yo pretendo estar en una empresa que quiere tener un tipo de gestión mucho más profunda, más interesante, mucho más dinámica y más compleja, seguramente todos los estados financieros conocidos son los que tengo que llevar con fines de transparencia de mi gestión, no solo de pago de impuestos, tampoco porque me van a venir a fastidiar los de la municipalidad, los de la SUNAT al no contar con los requerimientos mínimos, sino principalmente para los socios y accionistas, para que sepan de qué va esta organización. Ya, continuando con la entrevista, le quiero preguntar ¿cuáles son las cuentas más representativas que hay en su empresa dentro del balance general? Bueno, el balance general o estado de situación financiera nos indica una serie de características genéricas. Para nosotros, las principales cuentas dentro del activo serían las cuentas por cobrar, porque América se dedica a dar créditos. Por lo tanto, lo más relevante son sus cuentas por cobrar de corto plazo. Ahora, aparte de eso, otras cuentas representativas de ese mismo estado financiero deberían ser las concernientes al pasivo. ¿Por qué? A partir de dónde estamos financiando los créditos que estamos dando. Y tercero, quién sabe, con algo más de importancia, es cuáles son los recursos propios determinados en patrimonio que están dando sustento a todos nuestros activos. Y de ahí, con esa información que usted maneja en la base de los resultados de los estados financieros, ¿qué decisiones se toman a partir de estos resultados? Bueno, los estados financieros, como ya le había mencionado antes, de manera genérica, nos determinan una serie de decisiones. Para el área contable, todo lo que implica pago de impuestos, obligaciones con el fisco. Desde el punto de vista de comercial, que es lo que a mí me interesa, determinamos la calidad de cartera, porque en nuestro balance, en nuestro estado de situación financiera, determinamos cartera neta, cartera en mora, cartera prejudicial, cartera castigada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, en el área comercial pura, nos interesa la gestión de la cartera en sí misma. Seguramente para el administrador de la empresa, los estados financieros le permiten tomar decisiones un poco más complejas de las que ya te había mencionado, ya sea solo pagar impuestos, solo ver la calidad de cartera. Ya, profesor, gracias por el tiempo y esta información nos ayuda. Muchas gracias. Gracias a ustedes por Buenas tardes, hoy día nos encontramos en la empresa American Pyme y nos encontramos con el contador Edgar Hinojosa.
Bueno, entonces comenzando la entrevista, le quería preguntar a usted cuál es su opinión sobre los estados financieros. A ver, estados financieros aplicado a una empresa, no importa cuál el tamaño, es un documento que genera información. Información que si las personas que saben utilizar la van a utilizar de la mejor manera y va a ser provechoso para la gestión del negocio. Y especialmente eso está dirigido tanto a los accionistas, socios, propietarios, o también los encargados de conducir la organización o la empresa, ¿no? Lamentablemente hay empresas que son muy pequeñitas que no tienen ni noción de lo que es estado financiero, pero hay empresas ya intermedias o grandes que le dan la debida importancia a los estados financieros para la gestión del negocio. Para ustedes, ¿a quiénes les interesa más la información de los estados financieros? Eso depende, ¿no? Porque un estado financiero debe ser tan importante como para el propietario, como para los gerentes, si hablamos de medianas o grandes empresas. También para el sector gobierno es muy importante, digamos SUNAT, ¿no es cierto? Para los auditores y para los investigadores. Es tan importante cada quien desde su rol. Pero ya si hablamos, por ejemplo, como gente de tributación, entonces, bueno, será importante desde el punto de vista de SUNAT, ¿no? Cuán transparente es la información, si las utilidades son correctas, si los registros están bien hechos y si esos estados financieros de verdad cumplen con lo que dice la ley. Para los gerentes, que estén bien hechos, bien formulados, que sean oportunos, ¿no? Que el encargado de formular los estados financieros presente en su debida oportunidad para que la toma de decisiones sea lo más acertado posible. Para los propietarios, porque sobre esa base verán si sus inversiones están yendo bien, no están yendo bien, qué deberían hacer con la empresa, continúan, no continúan, la impulsan, no la impulsan, la venden o la clausuran, ¿no? Así es. Para usted, ¿qué diferencia hay entre utilidad y ganancia en una empresa? Depende del concepto que le pongan, porque al final es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto ganas o cuál es tu utilidad? Claro, ganancia es prácticamente un sinónimo. De repente la expresión ganancia es mucho más coloquial, que utilidad es mucho más estructurada, ¿no? Pero depende de la connotación que uno quiere dar, ¿no? Cuando hablamos de gestión de negocios siempre se habla de utilidades, ¿no? Pero, por ejemplo, en instituciones que no son comerciales, no persiguen ganancia, no se habla de utilidad sino de excedente. ¿Pero qué es excedente y ganancia? ¿Qué es ganancia y utilidad? Ahora, si tomamos desde otro enfoque, por decir, bueno, ¿cuán útil es tal cosa? Bueno, en este momento para mí no tiene ninguna utilidad que me traigan, no sé, un equipo de rayos láser. No me sirve, no me es útil. Pero si me traen una laptop, sí seguramente va a ser útil. Miren, ya el enfoque desde el punto de vista de su utilización. Pero para un médico y equipo rayos láser, a mí me interesa mucho más que una laptop. Es algo así, ¿no? Beneficio, utilidad, ganancia, excedente, depende del énfasis que uno da. En términos generales son sinónimos. ¿Y qué influencia tiene el tiempo en los estados financieros? Ya, todo estado financiero se formula en o para un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, cuanto más reciente, cuanto más oportuno, es mucho mejor que cuanto más atrasado. Por ejemplo, ¿qué hago con un estado financiero al 31 de enero que terminó hace 3 meses atrás? Pero sí sería formidable que hoy, que es 4 de mayo, tenga estados financieros el 30 de abril. ¿No es cierto? Ahora, eso no quiere decir que el estado financiero de enero o del año pasado no sirva. Sí, tiene
alguna utilidad, ya sea histórica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuanto más reciente es mejor. ¿Y usted qué entiende por rentabilidad dentro de una empresa o dentro de los estados financieros? Bueno, en los estados financieros no vas a encontrar rentabilidad, sino utilidades o pérdidas, o sea, resultados. Rentabilidad es el nombre de un indicador, de un ratio financiero, ratios de rentabilidad. Ratios de rentabilidad, rentabilidad del patrimonio, rentabilidad de la inversión, rentabilidad del capital de trabajo, son ratios o ratios, como dicen los mexicanos. ¿Y qué diferencias y similitudes hay entre un estado de situación financiera con un estado de resultado? Bueno, situación financiera es un dato estático, ¿no? Es una fotografía del momento. En cambio, estado de resultados es como una filmación de un periodo de tiempo. Pero los dos son importantes. Claro, son ambos estados financieros. El estado de resultados al final termina siendo reflejado dentro del estado de situación financiera, ¿no? Dentro del rubro patrimonio, resultado del periodo. Ahí está el resumen del estado de resultados. Y eso sería todo. Más bien, gracias. Bien por su tiempo. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Calderón. Mi nombre es Vanessa Peña, Y nos encontramos en la Municipalidad de Huancayo. para entrevistar al señor William Antari, que es el contador y encargado de responder nuestras preguntas. ¿Qué nos puede decir acerca de los flujos de efectivo? Bueno, el estado de flujo de efectivo viene a ser uno de los estados financieros que comprende lo que son los ingresos y los egresos. En sí es netamente el dinero que circula. Esto está normado de acuerdo a la norma internacional de contabilidad. En el caso en el sector gubernamental es la NIC CP2. Eso sería con respecto al estado de flujo efectivo. Okay. ¿Qué es el crédito fiscal y cómo incide esto en el estado de resultados? Bueno, el crédito fiscal, esto más lo manejan en lo que es el sector privado. Nosotros a nivel del sector gubernamental no manejamos el crédito fiscal. O sea, eso prácticamente hacen las empresas privadas, ellos son donde utilizan ellos para quizás deducir sus gastos y minorar sus impuestos a la renta, ¿no? Eso es el tema. ¿Por qué la depreciación es una cuenta que se tiene que tomar, que presenta el estado de resultados? No le he entendido. ¿Me repite la pregunta? ¿Por qué la depreciación es una cuenta que se presenta en el estado de resultados? Si nosotros sabemos, ¿no? El balance general está compuesto por tres componentes. Primero que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Si nosotros decimos el activo menos el patrimonio, o mejor menos el pasivo, eso viene a ser mi patrimonio. Entonces la depreciación va a ser una parte residual de lo que es el patrimonio que tiene la entidad, ya sea de activos fijos, activos biológicos, incluso de activos intangibles. Entonces sí o sí, en lo que es la depreciación se tiene que reflejar en los estados financieros para ver más o menos como un control de cuánto va depreciándose cada bien o cada activo fijo. Para ver cuánto es la depreciación de ese activo intangible. Correcto. Ok, continuamos con la pregunta dentro del balance general encontramos el concepto de gasto de constitución. ¿A qué se refiere ese concepto? Cuando una persona requiere la constitución de una empresa, lo va a hacer, hay ciertos pasos a seguir. Uno, que inicialmente se hace la reserva de nombre ante los registros públicos. Una vez obtenido esto, vas a un notario en donde te va a hacerte la parte notarial. Ahí es donde va a ir el estatuto y la minuta, y te va a pedirte lo que viene a ser el informe valorizado de un contador, en el cual van a adjuntar todos los inmuebles. Digamos, yo soy la que quiere constituir una empresa, voy a necesitar una computadora, una mesa, una silla. Toda esa valorización va a ir dentro de lo que es esa minuta de constitución. Entonces todos esos gastos que van a generar el gasto notarial, a eso se refiere con lo que es el gasto
constituciones. Ajá, eso digo. Ok. Dentro de la empresa, ¿qué le conviene más, tener activos o pasivos monetarios? Tener activos, porque si uno inicia con un patrimonio, ¿no? Y si Claro. usted se constituye una empresa, ya tiene como activo un equipo de cómputo, ya tiene un escritorio. Entonces, en base a eso van a generar, pues, sí, yo debo tener más activos que obligaciones. Claro, Porque de aquí hay, y tú inicias con deuda y no tienes nada con que afrontar. Y Claro. acá en la municipalidad, ¿ustedes tienen alto grado de apalancamiento? Claro, nosotros como sector gubernamental, del sector público, Ajá. nosotros no generamos, eso es lo que nosotros no generamos ingresos o ganancias. O sea, el objetivo, la razón de ser de esta institución es la prestación de servicios, Claro. no es las utilidades que podría generar. Entonces, de hecho que sí, nosotros nuestro estado de resultados, estado de gestión, se llama, nosotros siempre sí o sí se muestra lo que es utilidad. O sea, los resultados son positivos. Nosotros no vamos a tener déficit o nada de eso. Ok, ¿qué medidas de precaución toma usted para evitar que un análisis de estados financieros sea erróneo? A ver, dentro de lo que es los análisis a los estados, los análisis y las interpretaciones a los estados financieros, para el sector público está en base a lo que es los ingresos, la utilidad, podemos ver los ratios financieros, el análisis horizontal, vertical, y el otro que viene a ser el análisis, no me recuerdo muy bien, hay otro tipo de análisis. Entonces, dentro de todos esos métodos, lo más es el de los ratios financieros. Eso es lo más que se utiliza, lo más razonable, lo más que uno puede posicionarse y tomar decisiones en base a eso. Y alguna vez me imagino que ha habido errores así en la presentación de los estados. Claro, muchas veces por el mismo cambio de política del gobierno, que somos nosotros dependientes, tenemos una dirección general de contabilidad, que dependemos de ellos, hacen los cambios de política, se incrementan por ejemplo, hacen un cambio de un nuevo plan contable gubernamental. Claro. Al 31 de diciembre, al siguiente año inician con otro, entonces adaptarse a todo ese cambio es un poco, Claro, un poco complicado. genera unos cambios, pero no están complicados. Eso sí se adapta, se hace todos los esfuerzos para seguir lo que es la normativa que emiten ellos. Ok. En conclusión, ¿qué nos puede decir usted acerca de los estados financieros dentro de la organización? Bueno, los estados financieros de aquí de la municipalidad que se presentan, en su 95 al 96% son razonables. El margen de error que existe es el 4% que te estoy diciendo, eso es sobre lo que son los activos fijos. Aún todavía se tiene, a pesar que se ha hecho revaluación de edificios y terrenos, o darle una nueva vida útil a un inmueble, a un activo fijo, todavía se tiene ese margen de error. Entonces, de hecho de esto que sí hay una normativa que, por ejemplo, que han emitido la ley de saneamiento contable, depuración y sinceramiento de cuentas, ya están en ese proceso implementándose. De hecho que sí se va a sanear todas esas cuentas y se va a tener a 1% integrado y transparente. Perfecto. Bueno, le agradecemos muchas gracias su intervención y ya será hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes, me encuentro aquí con el joven Miguel Nateri. Él trabaja en el Colegio de Administradores de Huancayo y nos va a resolver algunas preguntas. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Querela. ¿Nos puedes decir qué son los flujos de efectivo? Los flujos de efectivo es todo el movimiento monetario que tiene una entidad. Básicamente es lo que cobra y lo que paga una empresa. Son importantes para poder cubrir sus pasivos o los tiene que medir perfectamente para poder saber cuánto cobrar a sus proveedores. ¿Y cómo se pueden calcular los flujos? Bueno, los podemos calcular dependiendo del giro del negocio. Si fuera una minera tendría que calcularlo según el valor de los commodities. Pero si fuera, por ejemplo, un punto retail, bueno, ellos ya vienen con un precio preestablecido para calcular el flujo de efectivo. Esto a través de un arqueo de caja, de una caja y bancos, por medio del extracto bancario. Bien, ¿qué medidas de precaución toma usted para evitar
dar un análisis de estados financieros erróneo? Bueno, básicamente para evitar dar un análisis de estados financieros erróneo, lo que siempre intento es estar actualizado bajo suscripciones de revistas, y en caso de tener ya muchas dudas y no saber cómo aplicarla, pues pedir asesoría o consejería a contadores más expertos, ¿no? ¿Por qué se debe actualizar las partidas no monetarias? Bueno, las partidas no monetarias es importante actualizarlas porque es algo que no se para comprando ni vendiendo constantemente en una empresa. Es algo que lo compras una vez y puedes esperar años para venderlo. Por ejemplo, un terreno. Compras un terreno y un terreno se va a valorizar durante el tiempo. Y definitivamente el precio que lo compraste el año 1 no va a ser el mismo del año 2 o del año 3. Tienes que hacer un recálculo para saber cuánto más ha mejorado el valor de ese predio, de ese terreno. Pero si en ese terreno llegases a construir, eso también va a ser una partida no monetaria, porque estás construyéndola para usarla, no para venderla. Claro, siempre y cuando no seas una inmobiliaria. Una inmobiliaria. Claro, en ese caso vas a construir en el terreno para usar esa construcción, y esa construcción va a estar sujeta a depreciación. Va a llegar un punto donde probablemente tu edificio, tu edificación ya no tenga un valor, pero lo sigas usando, así que vas a tener que hacer una reevaluación y seguir usando si es que está en buenas condiciones. Es por eso que es importante actualizar las partidas no monetarias para tener un valor exacto del valor que tienes en el momento. ¿Y qué es lo que le conviene más a una empresa tener? ¿Pasivos o activos monetarios? Otra vez vamos dependiendo de la entidad, si es que del giro del negocio de la entidad. Hay empresas que les puede convenir tener pasivos, por ejemplo a una financiera tener pasivos con sus clientes, pues sí les conviene, siempre y cuando los clientes tengan deudas a 2 o 3 años y ellos sigan pagando constantemente. No le conviene que la gente le deba dinero para que ellos puedan seguir cobrando. Pero por ejemplo, si vamos a la farmacia, a ellos no les conviene tener pasivos, a ellos les conviene tener activos, porque si es que tuviera demasiados pasivos, no tendría con qué afrontar sus deudas, ya que si todos le debieran, no tendría dinero en caja para poder pagar a sus proveedores, a sus colaboradores, y eso le llevaría a entrar en una crisis. Bien, Miguel, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por contestarnos y nos estamos viendo hasta una próxima. Gracias, Leticia.